Bueno, si empezamos intentando visualizar algo, imaginemos que sostenemos una especie de calculadora de madera antigua en las manos. Vale, digamos un abaco de toda la vida, ¿no? Exacto, un abaco, pero con un giro mental importante. Porque resulta que en lugar de usar este aparato para llevar la cuenta del saldo bancario o para calcular los gastos del mes o, no sé, los márgenes de beneficio de una empresa, resulta que sirve para auditar el impacto del alma humana en el mundo. ¡Qué barbaridad! O sea, es un cambio de paradigma total. Totalmente. Y es que hoy vamos a adentrarnos en unos apuntes fascinantes que proponen una forma completamente distinta de entender las matemáticas. Y, bueno, la vida misma en realidad, porque rompe todos los esquemas mentales que tenemos sobre los números. Hombre, es que, a ver, la visión occidental clásica siempre nos ha enseñado que las matemáticas son como el lenguaje de la máxima objetividad, ¿verdad? Ya, algo frío. Eso es, algo frío indiscutible. Es decir, un 2 más un 2 siempre suman 4. Y de alguna forma nos reconforta bastante esa falta de ambigüedad. Pero los documentos que estamos analizando hoy en esta inversión profunda hacen algo alucinante. Sí, sí, cogen esa precisión. Exacto, toman esa precisión matemática milimétrica y la convierten pues en una herramienta de autoconocimiento, de pedagogía consciente y sobre todo de servicio humano. Y esa es un poco la gran misión que tenemos por delante hoy. Vamos a desentrañar cómo un antiguo instrumento mesoamericano es capaz de transformar nuestra visión moderna del mundo. Porque además lo que hace es tender un puente súper sólido entre el mundo interior, es decir, el pensamiento, el espíritu, Ajá, y el mundo exterior, que sería puramente la acción, el servicio. claro. Y en los textos, fíjate que a la persona que logra hacer esto, que logra hacer de puente, se le otorga un título que me parece de una poética brutal. Literalmente dicen, tu nuevo oficio, guía de la cuenta sagrada. ¡Wow! Es precioso. Y lo definen, atención a esto, como aquel que cuenta con el corazón y traduce los números en servicio. Es una definición maravillosa, porque, a ver, no está anulando para nada la idea de contar o de calcular, no, Ya, no reniega de las matemáticas. para nada. Simplemente le cambia el propósito de raíz. Y bueno, los apuntes también utilizan una terminología muy particular para describir a estos guías de la cuenta sagrada. Los llaman textualmente clamatinime Cristóforo. Vale, frena ahí un segundo, porque confieso que cuando estaba leyendo esa palabra combinada en los textos me quedé, vamos, bastante desconcertada. O sea, es una mezcla rarísima. ¿Qué significa exactamente esa fusión de términos? Pues, a ver, es una mezcla muy deliberada y la verdad súper profunda. Por un lado, tlamatinime es una palabra de origen náhuatl Vale. y se utilizaba en la antigua cultura azteca para referirse a los sabios, a los filósofos, digamos, a los que sabían cosas y se encargaban de guiar a la comunidad. O sea, la sabiduría puramente indígena. Exacto. Y por otro lado le añaden Cristóforo, que es una palabra que viene del griego y significa portador de Cristo, o si lo vemos en un sentido mucho más amplio y filosófico, sería como portador de la luz o portador del sol. Qué fuerte. Así que al juntar ambos términos, lo que nos están diciendo los textos es que este guía es una especie de sabio antiguo que trae luz a toda la oscuridad y la confusión modernas. Eso es, fusionan toda esa sabiduría mesoamericana con una idea, digamos, casi occidental de iluminación. Y para rematar, dicen que la función de estos guías es ser constructores de catedrales góticas orgánicas. Madre mía, me flipa esa imagen. Porque, a ver, una catedral gótica busca siempre la luz, ¿no? Se eleva hacia el cielo, tiene esas vidrieras. Pero claro, requiere el trabajo constante de miles de artesanos, a veces durante varias generaciones. Claro, claro, no se construyen 2 días. Exacto. Y al añadirle la palabra orgánica, entiendo que no estamos hablando de apilar bloques de piedra. No, en absoluto. Estamos hablando de construir con el tejido mismo de la vida humana. Se construye con acciones, con valores, con decisiones diarias, no con ladrillos. Pero claro, para poder construir cualquier tipo de estructura, por muy espiritual u orgánica que sea,
necesitas herramientas. Sí, nadie levanta una catedral con las manos desnudas. Y por suerte los documentos no se quedan solo flotando en la filosofía abstracta, sino que nos presentan el instrumento físico. Y aquí es donde entra el protagonista absoluto de nuestro análisis de hoy, el Nepohualchinchín. Palabras mayores. El Nepohualchinchín es básicamente un ábaco de origen mesoamericano. Algunos lo llaman un ordenador prehispánico porque es de una complejidad brutal. Y la magia de esta herramienta empieza, fíjate, en el mismo instante en que analizamos su propio nombre en náhuatl. Pues vamos a desgranarlo, porque los textos son súper insistentes en que el nombre ya es toda una declaración de intenciones. Sí, totalmente. A ver, se compone de 3 raíces. La primera parte es ne, que denota algo muy personal, algo que pertenece íntimamente al individuo. Vale, entonces no es algo genérico. Exacto. Luego, la segunda parte es powa, que es puramente la acción de contar, o la cuenta en sí misma. Y finalmente la terminación chinchín se utiliza en esa lengua para darle a algo un carácter relevante, venerable o sagrado. ¡Wow! Así que si lo juntamos todo, Si lo juntas, te da que el Nepohualchinchín se traduce como la cuenta relevante de las personas. Es decir, no estamos hablando de llevar la cuenta de los sacos de maíz del poblado. o sea, es una especie de brújula ética disfrazada de clase de matemáticas. Literal. Porque además los apuntes recalcan que es un instrumento de sanación y de coherencia entre saber, ser y servir. Y bueno, hay algo que me impactó muchísimo al leer sobre el diseño físico de este ábaco, y es que la propia estructura, la forma en la que están dispuestas la madera y las cuentas, no es nada arbitraria. Suele tener 13 columnas y 7 filas. Así es. Y ojo, porque esa cuadrícula de 13 por 7 esconde una comprensión del cosmos que a mí, personalmente, me deja sin palabras. Porque si tú multiplicas 13 por 7, te da 91. Y 91 son exactamente los días que tiene una estación del año. Exacto. Y si das el siguiente paso y multiplicas esos 91 días por las 4 estaciones que hay, Llegamos a 364. 364. Prácticamente un año solar completo. Clavado. ¡Qué barbaridad! O sea, el mismísimo tiempo las estaciones están talladas en la madera del ábaco. Sí, pero es que lo realmente fascinante no es solo el resultado final, el tema astronómico, sino el por qué se eligen esos números iniciales. O sea, ¿por qué 13 y por qué 7? A ver, cuéntame. Pues en la cosmovisión mesoamericana, el número 13 está íntimamente ligado al ser humano. Representa las 13 articulaciones principales de nuestro cuerpo. Ah, espera, 13 articulaciones. Sí, piénsalo. Los 2 tobillos, las 2 rodillas, las 2 caderas, las 2 muñecas, los 2 codos, los 2 hombros y el cuello. 13 en total. Son exactamente los puntos que nos permiten movernos y actuar en el mundo. Me vuela la cabeza. O sea, que el 13 es el movimiento físico humano y el 7... Y el 7 representa, digamos, las direcciones del universo, o sea, los 4 puntos cardinales, el cielo hacia arriba, la tierra hacia abajo, y el 7º sería el centro, que es el propio individuo observando todo eso. ¡Wow! Así que al multiplicar 13 por 7 en este ábaco, lo que realmente estás haciendo es engranar literalmente la capacidad de acción de tu cuerpo con todas las dimensiones del cosmos. Eso es. Nos dice que nuestro movimiento físico está conectado con el universo entero y que cada día del año, esos 364 días, nos ofrece una oportunidad exacta para mover una cuenta. Ni un día sobra. Vale, todo esto suena increíble, a nivel teórico y cosmológico, pero vamos a bajarlo a la tierra. Si alguien es ese guía de la cuenta sagrada y tiene el ábaco delante de sus narices, ¿qué datos está introduciendo exactamente en esta contabilidad? Pues para explicar esa mecánica, los documentos hacen algo súper inteligente. Te dicen, desarrolla esta igualdad mágica del modo más sencillo posible. Como si la persona tuviera 9 años. Como explicárselo a un niño, vamos. Exacto, pero es una sencillez que esconde una profundidad brutal. Para empezar, nos piden que imaginemos el Nepohualchinchín colocado en posición vertical. De pie, como si lo tuviéramos frente a la cara, como si fuera un espejo. Eso es, en vertical. Y en esa posición, el ábaco está dividido de arriba abajo por una barra central de madera. Bueno, pues a la izquierda de esa barra tenemos 4 cuentas. Vale.
Esas 4 cuentas del lado izquierdo representan nuestro mundo interior. Digamos que son las semillas, los ingredientes internos con los que vamos a empezar a operar en nuestra vida. Y aquí los apuntes son fantásticos porque en lugar de darnos la típica lista aburrida de valores morales, van tejiendo estos 4 ingredientes de una forma muy causal, muy conectada. El primero de todos, la gran base, lo llaman el calor del amor más puro. Y ojo, hacen mucho hincapié en que no están hablando de amor romántico o de telenovela. No, para nada. El texto lo describe, fíjate, lo compara con el calor de una manta calientita en una noche de invierno. Qué buena imagen. Es esa energía de acogida. Imagina un entorno de trabajo o a alguien de la familia que llega completamente desbordado, estresado hasta arriba. Pues ese calor no significa que vayas corriendo a darle un abrazo enorme y decirle, te quiero muchísimo. Significa simplemente ofrecer una presencia calmada que transmita un, aquí estoy, te escucho y no te voy a juzgar. Claro, es como crear un entorno de seguridad, ¿no? Y bueno, si ya tienes esa base, si ya tienes ese calor interno, los textos te llevan a la segunda cuenta, al segundo ingrediente, que es básicamente cómo percibes tu entorno desde esa posición de calor. Lo llaman luz y color. Exacto. O sea, si el calor era lo que sientes, la luz es lo que ves. Y el color es cómo lo estás interpretando. Es, digamos, la capacidad de mirar cualquier situación súper cotidiana y encontrarle la chispa. El texto hace una metáfora muy bonita. Es como ver un jardín gris en blanco y negro que de repente estalla en colores brillantes. Y esto tiene una aplicación súper del día a día. Pensemos en el típico atasco mañanero para ir a trabajar. Buf, el horror. Pues sí, tienes 2 opciones. Puedes percibirlo desde la frustración más absoluta, donde todo es gris, o puedes intentar usar esa luz y color para, no sé, encontrar paciencia, observar el paisaje o disfrutar de que por fin tienes un rato a solas para pensar. Totalmente de acuerdo. Vale, entonces tenemos la intención de acoger, que es el calor, y la capacidad de ver lo positivo, que es el color. El tercer ingrediente ya nos lleva a la acción de expresarnos, la palabra agua de vida. Y fíjate bien en la metáfora del agua, ¿eh? Porque te dicen que una palabra puede ser como un muro de piedra enorme con el que te estrellas, o puede ser agua. Pero ojo, no solo agua para calmar la sed. El agua es fluida, se adapta a los huecos, limpia la suciedad. Claro, da vida. Eso es, hablar con palabra agua de vida significa comunicarse de una forma que ayude a la otra persona a crecer. Si tienes que hacer una corrección o dar un feedback negativo a alguien, lo haces para que florezca, no para hundirlo en la miseria. Hasta aquí, la verdad, todo tiene una lógica humana aplastante, ¿no? Tenemos amor, una visión positiva y una comunicación constructiva. Pero luego llegamos a la cuarta cuenta, al cuarto ingrediente interior. Y lo llaman la estructura fractal. Y a ver, aquí voy a hacer un poco de abogada del diablo. Venga, dispara. Los apuntes decían que esto había que explicárselo a alguien de 9 años. Estructura fractal. O sea, eso suena a clase avanzada de física en la universidad. ¿Cómo aterriza este concepto sin que cualquiera de nosotros nos perdamos completamente? Ya. Es una duda muy razonable porque la palabra impone bastante, pero aquí está la genialidad del texto. Prescinde por completo de la ecuación matemática abstracta y nos lleva directo a la observación de la naturaleza. Y eso es algo que alguien de 9 años domina a la perfección. Piensa en el ejemplo que dan. Te ponen delante un helecho o un trozo de brócoli. Es que el ejemplo del brócoli me parece fantástico. Tú cortas un arbolito pequeño de brócoli y la forma es exactamente igual a la de la verdura entera. Ahí está la clave. El patrón se repite, ya sea a pequeña o a gran escala. Y a un niño se le explica que él es exactamente como ese arbolito pequeño de brócoli, pero dentro del gran bosque que es la humanidad. ¿Qué implica esto como ingrediente en nuestra alma? A ver. Pues implica darse cuenta de que nuestras acciones privadas nunca están aisladas. O sea, si tú ordenas tu cuarto, estás aportando orden al caos general del universo. Si decides reciclar un papel o si le sonríes a un vecino en el ascensor, esa pequeña acción tuya es idéntica en estructura a la paz mundial. O sea, te dicen, todos somos tejedores de la misma trama y urdimbre, del tejido de la vida. Visto así, te da un poder tremendo, porque significa que básicamente no existe una acción menor o sin importancia. Ese pequeño acto de, por ejemplo, ceder el paso en el atasco que decíamos antes,
Es un fractal exacto de la concordia en la sociedad. Absolutamente. Vale, pues entonces, si ya tenemos el lado izquierdo del ábaco cargado, están nuestras 4 semillas, el calor, el color, el agua y la conciencia fractal. Pero claro, aquí viene el problema. Si yo me quedo muy tranquila sentada en mi sofá, sintiendo mucho calor, viendo todo de colores, con ganas de hablar bien y entendiendo el brócoli, pues no estoy cambiando el mundo, ¿no? No estás haciendo absolutamente nada. El potencial, si no pasa a la acción, al final se pudre. Y aquí es donde la anatomía física del Nepohualcinsi nos da la respuesta. Antes comentábamos que hay una barra central de madera que divide el ábaco de izquierda a derecha. Ajá. Vale, pues esa barra no es un límite, no es una pared, es un puente. Es el filtro de la acción. Cuando los apuntes dicen mover las cuentas, se refieren a hacer cruzar esos 4 ingredientes internos a través del puente de la realidad, de la vida real. Y aquí viene, la verdadera magia matemática que nos proponen. Cuando cruzas la barra central, esas 4 cuentas se transforman en 3. Y aquí te paro porque, a ver, matemáticamente esto chirría un poco. O sea, ¿cómo vas a cruzar 4 variables por un puente y de repente te salen solo 3 resultados al otro lado? Además, estamos hablando de un ábaco, ¿no? Que es algo diseñado para arrojar resultados 100% objetivos. Pero es que los textos dicen que esas 3 cuentas que salen al final son la verdad, la belleza y la bondad. ¿Cómo puede una herramienta matemática pretender medir algo tan sumamente subjetivo como, no sé, la belleza? Claro, parece una locura, pero esa es la gran paradoja y, en el fondo, la brillantez de esta ecuación mágica. La barra central de madera actúa como el signo de igual en una ecuación matemática. O sea, las 4 variables de la izquierda no viajan en líneas paralelas, separadas. Se mezclan, se fusionan al entrar en contacto con el mundo exterior. Ya entiendo, hacen reacción química. Exacto. Y el resultado de esa fricción genera 3 grandes frutos, o como dicen los textos, los 3 soles de la humanidad. Vamos a empezar por la verdad, la primera cuenta de la derecha. ¿Vale? La verdad surge cuando sumas tu conocimiento fractal y tu palabra clara. O sea, ocurre en ese instante en el que lo que piensas, lo que dices y lo que haces son la misma cosa. Están perfectamente alineados y no hay dobleces ni sombras. Es decir, cuando eres transparente de verdad. Vale, eso te lo compro. ¿Y qué pasa con la belleza? Porque ahí sigo teniendo mis dudas sobre cómo se audita eso. Porque estamos muy viciados. Seguimos pensando en la belleza como un canon estético, no. Como mirar un cuadro en un museo. Pero en esta especie de matemática sagrada, la belleza es simplemente el resultado de aplicar tu calor del amor y tu luz y color a una tarea muy concreta. A ver, explícame eso un poco más. Hay una frase en los documentos que es demoledora. Dice, un alma que ayuda es una obra de arte. ¡Qué fuerte! Es que la belleza se mide por lo bien hecho que está un acto, pero desde un punto de vista puramente humano. Mira, si tú atiendes a un cliente que viene súper enfadado y lo haces con una paciencia infinita y logras que se vaya por la puerta sonriendo, esa interacción tuya ha sido matemáticamente hermosa. Un alma que ayuda es una obra de arte. De verdad, qué forma tan increíble de redefinir el concepto. Ya no es decorar algo, es intervenir en el mundo exterior con gracia y con tacto. Exactamente. Y supongo que eso nos lleva directamente al tercer y último fruto, que es la bondad, ¿no? Sí, la bondad es como la red enorme que lo atrapa todo. Surge cuando coges tu verdad y tu belleza y las pones al servicio incondicional de los demás. Es entender que el objetivo de mover tus cuentas en la vida no es ganar tú la partida, sino asegurarte de que el tablero de la persona que tienes enfrente también empiece a llenarse. O sea que la igualdad mágica se lee así: calor más luz y color más palabra más estructura fractal. Todo eso, al cruzar el signo igual, que es la acción, da como resultado verdad más belleza más bondad. Me parece un sistema operativo para la vida absolutamente fascinante. Lo es, lo es. Pero claro, los apuntes no se detienen únicamente en la persona individual. Dan un salto tremendo y nos dicen que, una vez que hemos entendido cómo funciona nuestro propio ábaco, en vertical, tenemos que tumbarlo, hay que ponerlo en formato horizontal. Y aquí entramos de lleno en un concepto que llaman la gramática de las cuentas sagradas. Eso es fundamental. Dejamos atrás al individuo aislado y pasamos a la conjugación social de los verbos, del yo soy o tú eres al nosotros somos. Y el texto estructura esta gramática haciéndonos 3 grandes preguntas.
para ubicar cuál es nuestra responsabilidad dependiendo del momento de la vida en el que estemos. Y la primera pregunta que lanzan es, ¿cuál es mi cuenta relevante sagrada? Y fíjate que asocian este mí, esta primera persona, a la figura del aprendiz, a ese famoso niño de 9 años del que hablábamos al principio. Y los apuntes dicen que la cuenta del aprendiz es la curiosidad sagrada, que su única gran responsabilidad es atreverse a asombrarse del mundo y absorberlo todo sin una gota de cinismo. Claro. Si lo entiendo bien, es como esa actitud cuando entras a un trabajo nuevo o cuando te apuntas a una disciplina que desconoces por completo. Y en lugar de cruzarte de brazos aparentando que ya te lo sabes todo, decides abrir los ojos de par en par y decir, oye, estoy aquí para sumar asombro. Esa es la clave. Es la humildad del estudiante. Porque sin esa humildad no hay engranaje que empiece a rodar. Y bueno, una vez que asumes ese rol o cuando por la edad te toca cambiar de lado, aparece inevitablemente la segunda gran pregunta. ¿Cuál es tu cuenta relevante sagrada? Y esta pregunta apunta directamente a la figura del guía, del mentor o del líder de un equipo o incluso de un padre. ¿Y cómo definen esa cuenta? La definen como la memoria y el espejo. Qué interesante lo de usar la figura del espejo, ¿eh? Sobre todo si lo pensamos en el liderazgo corporativo o en la pedagogía actual. Totalmente. Porque viene a desmontar esa idea tan tradicional y tan caduca de que el maestro o el jefe es una especie de jarra llena de sabiduría que va virtiendo agua en un vaso vacío, que sería el alumno. Los apuntes son clarísimos en esto. La labor sagrada del guía es ser un espejo. O sea, no pienses por el otro, no le des la respuesta ya masticada. Claro, dejar que descubran. Exacto. Tu función sagrada es estar ahí, escuchar con paciencia y reflejar su propio potencial. Tu objetivo como guía es lograr que al aprendiz le brillen los ojos cuando descubre que la respuesta ya la tenía él dentro. Y la encontró gracias a que tú le serviste de espejo sin juzgarlo. Es que si aplicásemos esta gramática a, no sé, cualquier entorno de oficina actual o a cualquier colegio, nos ahorraríamos una barbaridad de crisis de ansiedad, estrés y desmotivación, estoy segura. Seguro que sí. Y todo esto enlaza a la perfección con la tercera y última pregunta, a la que cierra todo el círculo de esta gramática. ¿Cuál es nuestra cuenta relevante sagrada? El plural definitivo. Y la respuesta de los textos es de una contundencia brutal. La unidad. Y aquí cerramos retomando la propia etimología del principio, ¿te acuerdas? El Nepohualtintinsin es la cuenta de las personas, en plural. Porque si yo estoy asombrándome y tú me estás sirviendo de espejo, con bondad, inevitablemente estamos tejiendo una red invisible. Y llegamos a esa conclusión filosófica que es quizá la más antigua de la humanidad. Yo soy porque nosotros somos. Yo soy porque nosotros somos. Y la verdad es que quiero hacer una pequeña pausa para reflexionar sobre por qué esto es tan sumamente vital para cualquiera que nos esté escuchando ahora mismo. Porque, a ver, vivimos inmersos en una época de un cansancio crónico brutal. Un agotamiento absoluto, sí. Estamos todos obsesionados con unas métricas de productividad súper vacías. Que si cuántos correos electrónicos he contestado hoy, que si cuántos pasos me marca el reloj inteligente, cuántos seguidores nuevos tengo en las redes. Es una contabilidad que paradójicamente nos deja completamente vacíos por dentro. Sí, nos exprime. Y de repente leer estos apuntes y descubrir que existe una contabilidad sagrada, una alternativa donde lo que tú auditas por la noche es cuánta palabra agua has repartido en el día o cuánta belleza real has logrado dejar en medio de una conversación súper difícil. Oye, me parece el mejor antídoto del mundo contra el desgaste de la vida moderna. Te devuelve control sobre lo que importa de verdad. Yo estoy convencido de que es un cambio de paradigma inmensamente sanador. Y como resumen de todo este viaje que hemos hecho hoy, creo que ha quedado clarísimo que estos documentos no están intentando darnos una simple clase aburrida de matemáticas o una lección de historia prehispánica. Para nada. Utilizan el Nepohualcinsin como un puente bellísimo entre nuestra capacidad de amar y nuestra capacidad de ejecutar. Y nos recuerdan todo el rato que el tejido enorme de la sociedad no se arregla firmando grandes declaraciones mundiales. Se arregla porque es un fractal. Se arregla cuenta a cuenta. Cuenta. Exacto. Con el calor que tú aportas en tu casa, con la luz con la que miras a tus compañeros y con el orden interno con el que abordas cada pequeñísimo detalle de tu jornada.
Pues ha sido una inmersión absolutamente transformadora. Fíjate que empezamos hablando de una calculadora de madera y hemos terminado diseñando un mapa entero para auditar, pues, la calidad de nuestra propia presencia en el mundo. Tal cual. Y bueno, para poner ya el punto final a la sesión de hoy, quiero compartir una palabra. Es un verbo inventado que me encontré casi al final de las notas y que creo que resume todo este espíritu de una forma magistral. El verbo es secuoyar. Madre mía, vaya tela de palabra. Secuoyar. Es preciosa, ¿eh? Es alucinante. Los autores del texto explican que en este nuevo sistema matemático del alma, sumar ya no significa apilar cosas, como quien amontona moneditas de cobre en un cajón. Sumar significa germinar, significa evolucionar, significa secuoyar, crecer igual que una secuoya, ya sabes, esos árboles majestuosos, inmensos y milenarios. Sí, los que duran siglos. Exacto. Así que la reflexión final que me gustaría dejar rebotando en la mente de todos hoy es esta. ¿Qué pasaría si mañana, al levantarnos, decidiéramos dejar de simplemente sumar días a nuestro calendario de forma rutinaria y empezáramos a secuellar? ¿Qué pasaría si nos hacemos verdaderamente responsables de que cada pequeñísima cuenta que crucemos en nuestro ábaco invisible termine sembrando un bosque inmenso de verdad, de belleza y de bondad que logre sobrevivirnos durante generaciones? Ahí lo dejamos.